¿Qué tal, gente chula de YouTube? El día de hoy su servidor Is o Easy, como ustedes prefieran llamarme, les trae otro video por fin. Yo sé que estos videos nada más los estoy viendo yo. El día de hoy quería hacer un video que no fuera tan profundo, de tanto análisis como los anteriores. Digo, bajo mi concepción, esos videos pues sí tocan temas un poco más interesantes. Digo que en algunas ocasiones puede generar ideas que pueden llevar a reflexiones, pero en esta ocasión no, porque mi idea aquí es poder compartir un poquito mi opinión, mis ideas, pero me vi influenciado demasiado por videos como los que hacía Sid Vela o Galaxia en aquel entonces en su serie de cosas que me cagan. Obviamente que quiero mantener este canal pulcro como ha estado siendo desde el video número 1, en el que trato de no decir palabras antisonantes o trato de cuidar mucho mi vocabulario, ¿no? A la hora de hablar, de comunicar, vaya. Así que en lugar de llamarlo cosas que digo, tampoco quiero hacer una especie de plagio con su contenido, me gustaría llamar a esta serie Mi Problema Con. Que quizá ni siquiera sea un problema, sino que es más la forma en que yo veo ciertas situaciones que quizás son cotidianas. Digo, también lo veo en ese sentido del que al menos podríamos conocernos un poco más. Es decir, tú puedas conocer un poquito más respecto a mis ideas, mis opiniones, mi forma de pensar y de alguna forma familiarizarnos entre tú y yo. O sea, ya fue demasiada intro, sí, muy bonito, pero ¿de qué me quieres hablar? Bueno, el día de hoy, y para arrancar casi que esta miniserie, entre comillas, bueno, ni siquiera miniserie, como este enlistado de videos que me gustaría hacer en un futuro, de mi problema con... El día de hoy me gustaría hablar de mi problema con las motos. Y bueno, más que con las motos, tal cual el vehículo, es más con motociclistas y motos. Y ojo, aquí una pequeña advertencia, sí, imágenes de advertencia por toda la pantalla. No quiero decir que todos los motociclistas, todas las motos sean así, simplemente han sido situaciones que yo personalmente he visto, no diría que he vivido, pero pues ciertamente lo he visto y vivido, y sí los he visto bastante como un problema del cual me gustaría hablar, sensibilizar y hacer visible. Y para arrancar me gustaría comenzar mencionando que tal cual no quiero que se vea como un listado de cosas que veo como problema o como algo que se debe de tomar en cuenta. No va a parecer así, solamente que la forma en que yo los estoy, por decirlo así, enlistando, enumerando, pues no tiene ese propósito, vaya. Así que ya para comenzar, uno de los principales problemas que me he dado cuenta, digo yo, como un peatón que prácticamente camina todos los días, es decir, recorro gran parte de mi día, muchas ubicaciones, muchas distancias caminando. O sea, realmente yo sí soy un peatón. Digo también porque no tengo una moto o un carro, ¿verdad? O automóvil. Aquí se le dice carro, pero es automóvil. Una de las cosas que a mí me han causado conflicto y diría que un verdadero problema, lo resumiría en inconsciencia, más específicamente en la inconsciencia a la hora de manejar, en este caso una motocicleta. Ahora, cuando hablo de inconsciencia me refiero a esa falta de conciencia por parte del motociclista a la hora de manejar, a la hora de conducir o a la hora de preocuparse tanto por él mismo como de las personas que lo rodean, porque es aquí en donde radican todos y tantísimos problemas, más que nada porque sí puede perjudicar muchísimo pues en la vida de los demás, literalmente, que podemos ver cómo es que a veces los accidentes en motociclistas pues terminan pues con la vida, vaya, de los motociclistas, de los acompañantes, a lo mejor de peatones. Obviamente también se presentan pérdidas materiales, pero digo, aquí tratando de hacer pérdidas materiales con pérdidas pues de seres humanos, pues ciertamente son más graves la de los seres humanos. Todo precisamente por esto, de la inconsciencia a la hora de manejar. Pero a mí me gustaría desarrollarlo un poquito mejor. Y que cuando digo inconsciencia al manejar, también no solamente me refiero a la hora de agarrar el manubrio y estarte pues manejando por las calles, vaya, sino que son todas aquellas acciones que pues vaya, el motociclista no toma en cuenta, no hace, no considera y pues significan un riesgo bastante grande.
grande. Por ejemplo, uno de ellos y de los que quería comentar es el no usar casco. Yo sé que muy seguramente el lugar en el que tú vives, pues sí hayan motociclistas decentes, ¿no? Que absolutamente veas a todos los motociclistas pues usando cascos, equipamientos, ¿no? Como si fuera el traje de Batman con sus botas, o sea, realmente muy bien protegidos. Y ahí muy bien. La cuestión es que no todos vivimos en el mundo pues de maravillas, ¿no? Y sí me ha tocado muchas veces, pero así en demasiadas ocasiones ver a muchísimos, pero de verdad muchísimos motociclistas que no les importa, que no tienen casco, o que quizá tienen y ni siquiera lo utilizan, que vete tú a saber por qué. Y es que esto es algo muy preocupante. Y digo, más que nada estoy hablando pues de mi entorno, ¿no? Digo, a mí me ha tocado ver muchos de estos casos en los que pues no portan alguna clase de protección, especialmente casco. Y digo que es muy grave porque estas personas que he visto pues muy seguramente ni siquiera contemplan el riesgo de un accidente o de un altercado. Que digo, no son tan comunes, pero cuando se presentan realmente son muy graves. Porque digo, tratando de hacer esa comparativa entre una motocicleta y un vehículo, o bueno, un carro, pues podemos darnos cuenta cómo es que la protección en cada uno de ellos pues es completamente distinta para el conductor. Por ejemplo, en los vehículos o en los carros, estos pues tienen sus bolsas de aire, tienen cinturones de seguridad, algunos materiales y la construcción del mismo vehículo pues ayudan a que no se haga chicharrón o que no se aplaste como una hoja de papel, a diferencia de una motocicleta, la cual no tiene bolsas de aire, no tiene cinturones de seguridad y simplemente vas con la bendición de Dios ante algún altercado. Porque incluso las situaciones de riesgo en las que se pueden llegar a exponer los motociclistas son muy diferentes, o bueno, muy alejadas a las que se pueden acercar mínimamente los que manejan algún vehículo. Porque por ejemplo, los altercados que pueden llegar a sufrir los que conducen un vehículo pues son choques. Digo, de forma general choques, ¿no? O sea, de que los golpee alguien o que ellos golpeen algo. Pero los motociclistas y las motos mismas, además de poder sufrir estos posibles altercados, o sea, los choques, también pueden sufrir caídas por pérdida de equilibrio, a lo mejor porque había aceite en el suelo o agua, o incluso alguna clase de incidente en el cual el afectado sea directamente el conductor. O sea que en palabras más simples, el conductor de las motocicletas es el que queda muchísimo más expuesto a alguna clase pues de situación de riesgo. Y ahora, si a estas situaciones de riesgo le aumentas, le sumas el que ni siquiera te preocupas por contar con alguna especie de protección extra más que con la bendición, pues la verdad es que no pinta para nada bien la situación en dado caso del que, repito, se presente algún altercado, algún problema, alguna situación de riesgo. Y es que siento que muchísimos motociclistas, digo, que me han tocado ver, no quiero decir que todos, así no quiero generalizar para nada, pero deberían de tomar conciencia de ello, del que están muy expuestos a posibles situaciones de riesgo y que realmente deberían de invertir en su seguridad, en su protección, vaya, en no escatimar en estas, porque si llegan a haber ocasiones en las que compran cascos, pero hay veces en las que compran cascos de bicicletas o cascos de skateboarding, cascos de base, o sea, digo, sonarán muy chistosos, pero sí llegan a haber personas que usan esos cascos, o incluso cascos mismos de motocicleta, pero tanto baratos. Y yo considero que es de las cosas que a la hora de adquirir un vehículo, bueno, en este caso una motocicleta, se debe de considerar también, ya no solamente pagar la motocicleta, el seguro, placas, no sé, licencias, sino realmente también invertir en la protección. Porque digo, ya hablando como de una forma más seria, sí me ha tocado ver algunas situaciones en donde han habido accidentes de motociclistas y en algunos de ellos incluso llevaban cascos, pero estos cascos, o sea, por la fuerza del impacto, a veces quedan hasta destruidos. Y ahí es en donde muchas veces me sorprendo, porque no me imagino una situación en la que estas personas, por ejemplo, no tuvieran casco. Digo, ay, no, son
son cosas bien horribles. Dije que estos videos iban a ser no con tanto análisis ni tan profundos, pero tal parece que sí lo van a hacer. Y bueno, ese es uno de los puntos, el que no se use casco. Digo, he visto a muchísimos motociclistas, pero te digo en cantidades masivas de motociclistas que no llevan cascos. Si llevan cascos, pues usualmente son de los baratos, que digo, de preferencia sería bueno invertir en algo de más calidad o algo más seguro. Digo, de preferencia. Ahora, otro de los puntos que pues me causa conflicto muchas veces es la cantidad de motos que me ha tocado ver que no tienen licencia. Y digo, no es como que realmente me afecte a mí, pero ciertamente para los dueños, para la seguridad, o sea, policías, ¿no? O tránsitos, pues sí son muy importantes pues tener estas placas, más que nada para poder identificar el vehículo y en casos de extravíos, de robo, accidentes, problemas de tránsito, pues se pueda identificar la motocicleta. Pero ni eso. Y digo, yo sé, ay, es que es hacer trámites, es que es darle dinero al gobierno, pero también hay que verlo por ese lado del, mira, al menos ya no te están molestando con, oye, tus placas, con multas. También para seguridad de uno como dueño, en dado caso del que pase algo, un extravío, un robo con tu vehículo, con tu moto en este caso, pues se pueda identificar de alguna manera la motocicleta. Así que digo, esto lo deberían de contemplar, ¿no? Más que nada el dueño. Y obviamente pues a las autoridades poner un tanto más pues de presión al respecto, ¿no? Ahora otro punto que sí se me hace muchas veces muy inconsciente es el conducir con más de 2 pasajeros. Y considero que este punto se explica solo, ¿no? Digo, si un vehículo dice que solamente puede soportar a 2 personas y tanto peso, pues digo, el fabricante por algo lo está diciendo, ¿no? Tanto para la seguridad del conductor y pasajero, así como para poder cuidar el vehículo mismo. Y sí, tanto para el conductor y el pasajero, porque pone realmente en riesgo a estas 2 personas a la hora de estar conduciendo, y más una motocicleta, que ya no solamente es el riesgo para uno, sino para ambos, en el que por un deslice, un choque, un imprevisto se presente un accidente, que es algo bien curioso y interesante, cómo es que cuando hablamos de motociclistas, de motocicletas y los accidentes que se han presentado, prácticamente la física toma un papel pues importante, ¿no? Digo, no les voy a decir exactamente qué, porque no sé mucho de física, pero digo, al hablar de masa, hablar de aceleración, algo tiene que ver, ¿no? Porque no sé si han visto esas imágenes en las que aparecen motos de bajas cilindradas, a veces con 3, 4 o 5 personas arriba, casi la moto gritando, ¡auxilio, quítenlos! Como el meme de ¡hasta la próxima! Digo, ya no solamente por el peso que se le está ejerciendo al motor, a toda la motocicleta, sino también porque maniobrar uno como piloto, como conductor, esa moto con tantísimo peso, no, esa es una locura. Así que lo mejor es evitar, digo, entre más se puede evitar una situación de riesgo, creo que es muchísimo mejor, y más cuando estás tan expuesto como los motociclistas mismos. Y es algo que efectivamente me ha tocado ver y es tan surrealista. O sea, ver a veces en su vida motocicletas de baja cilindrada, y no lo digo así como jaja, esa moto qué, sino porque se ponen en riesgo. O también una vez, y se los voy a compartir aquí, no, esto se me hizo una locura completamente. Vi que en una motocicleta iba una pareja de novios, no sé si de esposos, digo, no alcancé a ver con mi supervista si tenían alguna clase de anillo, pero la cosa es que iba adelante como conductor, como piloto, un chico, y pues como copiloto una chica. Pero algo de lo que me di cuenta y que me espantó fue que entre el chico y la chica llevaba a un bebecito, bueno, un niño chiquito. O sea, no sabría decirte si era bebé todavía o si era un niño chiquito, pero sí dije, no manches, la imprudencia. Ah, y además sin casco y sin placa. O sea, exactamente lo que les vengo hablando hace un momento, de la imprudencia en no llevar casco, no placas. Ahora esto de más de 2 pasajeros, que digo, yo también considero que la cría, el bebé, el niño, niña, pues yo también lo considero como un pasajero. Y digo, obviamente al ser tan pequeñito, pues también puede ser susceptible a esos riesgos y con afectaciones muchísimo más grandes. Por eso de verdad, qué miedo. Otro de los puntos es la conducción peligrosa o la conducción temerosa o temeraria, ¿qué se dice? Que básicamente es conducir sin cuidado o de una forma peligrosa, vaya. Y es que de verdad, cuando veo estos casos o cuando digo esto de conducción peligrosa, realmente de igual manera parece tan surrealista por el hecho de que a mí personalmente me ha tocado ver muy
muchas motos de baja cilindrada corriendo, pero jalándole de verdad, con todas las motos en calles con hoyos, con pozos, con calles irregulares que están así. O sea, de que me ha tocado ir caminando y a mi lado nada más escucha que vienen unos de MotoGP a alta velocidad y como rayos literalmente. Y digo, lo realmente grave de todo esto es que se pone en riesgo a muchísimas personas, ya no solamente a los pilotos, bueno, no son pilotos, a los motociclistas, sino también a peatones, a otros conductores, obviamente vías públicas, vehículos. Y digo, cuando son situaciones que se pueden evitar, lo mejor que se puede hacer es evitarlas. De hecho, en un futuro me gustaría compartir un tema que también veo muy interesante, que es sobre la impuntualidad y sobre estas personas, por decirlo así, desesperadas o que manejan exceso de velocidad. No sé, ahí lo estructuraré de una mejor manera para poder hacerles un video. Te digo, ese tema también se me hace muy interesante. Pero volviendo con estos Ghost Riders, de verdad es demasiada imprudencia cuando ves a estas personas, incluso te digo, con motos de muy baja cilindrada, casi jalándole con nitro en calles que no están hechas para carreritas, con muchísimos peatones, con muchísimos carros de por medio, casi que atentando en contra de ellos. Y eso se me hace gravísimo y peligroso, pero a niveles exagerados realmente. Estas son algunas de las que yo considero como inconsciencias a la hora de estar manejando algunas motocicletas. Y digo, ya por mencionar algunas otras cosas que no sé si entraría tanto en esta clasificación de imprudencias, pero que sí representan un problema. Quiero suponer que no solamente para mí, pero es el ruido excesivo en algunas motos. No sé si les ha tocado escuchar, supongo que sí, motos muchas veces son de baja cilindrada, yo sé, aquí están siendo protagonistas, ¿verdad? Pero que les quitan el escape y le jalan con todo lo que pueden y hacen un ruidero. Y ojo, no quiero que se malentienda que digo que el sonido de las motos es feo, es malo, es caca, es shit. Yo no quiero decir eso y no quiero que se entienda eso, por favor. Porque digo, yo he escuchado también motos de una cilindrada muchísimo más alta, o sea, motos ya niveles acá, y realmente se escuchan muy bien. Digo, yo no soy tan fanático de las motos tan ruidosas, así sea un sonido de una moto sin escape o una moto con muchísima cilindrada, pero he de admitir que las motos pues ya un poquito más caras, de más cilindrada, pues se escucha muchísimo mejor que estas, porque a veces en las que esos sonidos son un poquito más amigables o incluso sonidos más roncos, como así. Are you lost, baby girl? Y ahora el final boss literalmente es juntar todas y cada una de estas incongruencias, estas inconsciencias a la hora de manejar una moto. Pequeño spoiler, son un montón de motociclistas que me han tocado así. Ojo, verlos así, no que me han tocado a mí. O sea, motocicletas y motociclistas sin casco, sin placa, también sin licencia, con más de 2 pasajeros, manejando como en un gran premio, caray, y a veces motos de baja cilindrada y sin escape. Ese es como el final boss del a mí me la suda. Obviamente estoy dejando algunas otras cosas pues quizá atrás, pero es porque quiero que ustedes me compartan un poquito para ustedes cuáles serían esas incongruencias a la hora de manejar una motocicleta, o cuáles serían para ustedes sus problemas con las motos y los motociclistas. Este video no quiero que se tome como una crítica, un ataque a los motociclistas que lo hacen. Simplemente son algunos aspectos que considero deberían de ser tomados con más relevancia, con más importancia, y son cosas que a mí personalmente, a mí no me parecen. Así que déjame en los comentarios, por favor, para ti cuáles son tus problemas con las motos, si has tenido alguna situación de riesgo parecida con algún conductor incongruente y inconsciente. Pues bueno, este video quise hacerlo un poquito fuera de los otros, ¿no? Porque les repito, los otros sí los siento como un poquito de más análisis, un poquito más profundos, pero también para hacer estos espacios, ¿no? En el que podamos platicar de cosas, a veces pues que no nos gustan de nuestro día a día. Digo, hay algunas cosas que no me afectan directamente a mí, pero sí considero que es muy bueno que se consideren para los motociclistas. Es decir, que me preocupo por ustedes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Espero te haya gustado. Si fue así, suscríbete por favor, dale like y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!